Lo que acaba de ocurrir en Perú es literalmente la repetición de un mismo bucle político que el país no logra romper desde hace más de una década. Presidentes que caen, congresos que se blindan y un pueblo que sigue pagando las consecuencias de todo esto. La madrugada de este viernes, el Congreso peruano destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, ese eufemismo tan útil para la clase política peruana que sirve para disfrazar cualquier ajuste de cuentas entre las élites. La presidenta, pues no acudió a defenderse ante el Pleno, calificando el proceso de inconstitucional, pero eso poco importó. La maquinaria parlamentaria ya estaba en marcha y sus antiguos aliados del fujimorismo y de la derecha conservadora le habían dado la espalda. Vamos a ver el momento en el que esto ocurría y efectivamente era destituida. El poder, una vez más, cambió de manos, no por un mandato popular ni porque el pueblo haya expresado directamente en las urnas, sino por maniobras parlamentarias entre las diferentes élites. De la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ha sido convocada y no se ha presentado. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia. Y lo más curioso de todo, lo más llamativo, lo más irónico, es que el nuevo presidente, José Gerí, un abogado con antecedentes judiciales y nula legitimidad social, promete ahora reconciliación nacional. De la República. Como si reconciliar fuese posible entre quienes se reparten el Estado a mordiscos y una sociedad en la que ya no confía en nadie, en ninguno de estos políticos. Lo cierto es que Dina Boluarte nunca tuvo pueblo realmente. No lo tuvo cuando llegó como presidenta, no lo tuvo mientras gobernó y no lo tiene ahora que se va. Llegó al poder de rebote tras el autogolpe fallido que hizo Pedro Castillo en diciembre de 2022 y desde el primer día traicionó la promesa de adelantar las elecciones. Fue la continuidad maquillada de un sistema podrido desde el primer momento. Se sostuvo gracias al pacto con el mismo Congreso que hoy la está expulsando. Ese Congreso donde conviven el fujimorismo más rancio, los ultraconservadores de Renovación Popular y los caciques locales que compran votos y voluntades como quien cambia cromos realmente. Durante meses se blindaron mutuamente. Ella les daba estabilidad y favores, ellos la mantenían viva políticamente, pero el pacto, es evidente, tenía fecha de caducidad y ha llegado esa fecha de caducidad. Cuando la violencia y el crimen organizado se volvieron imposibles de ocultar más, y cuando la calle ha vuelto a encenderse, decidieron que el cadáver político de Boluarte era más útil que su cuerpo en pie y al frente de la presidencia. El detonante además fue tan simbólico como absurdo. Un atentado contra la orquesta de cumbia Agua Marina en un recinto militar con 4 músicos que fueron baleados, a los que le dispararon. Ese episodio sirvió para que la ultraderecha del alcalde limeño Rafael López Aliaga, conocido como Porky, impulsará, yo no conocía a este señor que se llame Porky, es espectacular, impulsará la moción de vacancia. Y a partir de ahí fue cuestión de horas que todo acabase pues donde ha acabado. El fujimorismo, siempre atento a olfatear la debilidad, se sumó sin pudor. También Alianza para el Progreso, que ha hecho de la supervivencia su única ideología, y así el Congreso más impopular de América Latina volvió a decidir el destino de un país que ya ni siquiera se sorprende con lo que ocurre. Dina Boluarte cayó no por sus violaciones de derechos humanos, no por los más de 60 manifestantes asesinados durante las protestas de 2023, no por el uso político del ejército, ni por su desprecio al sistema interamericano de derechos humanos. Cayó porque dejó de servir al bloque que la mantenía, tan crudo como eso, que ni siquiera era su bloque electoral. Esa es la verdad incómoda. En Perú no cae quien comete atrocidades, por desgracia, parece ser, sino quien deja de ser útil. Porque si los crímenes, la corrupción y la represión fuesen motivo suficiente, hace rato que habrían caído muchísimos de ellos. Dina Boluarte fue una figura anodina, fría, tecnocrática, pero funcional a los intereses de las élites limeñas. Mientras reprimía a los campesinos y estudiantes del sur andino, los medios capitalinos la elogiaban por mantener el orden, decían. Mientras los cuerpos de los jóvenes asesinados se acumulaban en Puno, Arequipa o Juliaca, los analistas televisivos hablaban de «no, al menos hay gobernabilidad». Y cuando sus ministros justificaban masacres con cinismo, el establishment económico celebraba la estabilidad de los mercados. La hipocresía institucional peruana alcanzó unos niveles obscenos durante los últimos meses. Pero ahora, cuando el caos económico y la inseguridad se han vuelto imposibles de tapar,
Cuando Lima ya no es segura ni siquiera para los ricos, para los más ricos, entonces sí. Entonces hay que sacar a la presidenta, no por moralidad, sino por simple miedo o reacción. Lo grotesco es quién reemplaza a Boluarte. Lo decía ahora, José Gerí. Tenemos aquí que encarna exactamente la misma lógica parlamentaria y política que ella representaba. Un político sin base social, producto de pactos oscuros y de la degeneración del sistema político actual. Es decir, que es el turno del siguiente títere. Promete empatía y reconciliación nacional, pero su único mérito político ha sido sobrevivir, que no es poco, en un Congreso que vive de las prebendas y los favores cruzados entre sus élites. Su discurso inaugural es un manual de cinismo. Hablar de reconciliación en un país donde los campesinos siguen enterrando a sus hijos baleados por el Estado y donde los corruptos son liberados en nombre de la estabilidad. Esto es una obscenidad absoluta. Pero ahí está, sonriente, lo ha conseguido, jurando sobre la Constitución que su propio Congreso realmente pisotea cada maldita semana. Perú vive ahora mismo un colapso institucional en cámara lenta. 7 presidentes en 9 años. Ninguno ha logrado completar su mandato completo. Ninguno ha resuelto el conflicto entre un poder ejecutivo débil y un Congreso que actúa como una jauría. Es un régimen parlamentario, de facto, pero sin controles democráticos, donde el poder no se disputa en las urnas sino en los pasillos, entre las élites. Dina Boluarte es solo la última víctima, o la última cómplice, según se mire, de ese ciclo de autodestrucción absoluto. Un país que no logra estabilizar su democracia porque su clase política no cree en esa democracia. Y detrás de esa inestabilidad constante hay un fondo todavía más profundo. Una élite que desprecia al país que dice representar. El racismo estructural, el clasismo feroz, obviamente, el centralismo histórico, siguen siendo las verdaderas grietas que corroen al Perú. Y Dina Boluarte, la primera mujer en llegar al cargo, no fue la excepción. Se alió con ese exactamente mismo poder que lleva décadas de reprimiendo a los pueblos indígenas y terminó devorado por él. Durante su mandato, Boluarte además acumuló escándalos que en cualquier democracia habrían significado un fin inmediato. La represión sangrienta de las protestas, las decenas de muertos sin justicia, el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de control político inconfesable, los viajes secretos a clínicas privadas mientras el país ardía. De esto no me había enterado yo, lo acabo de ver en internet, en diferentes artículos. Joyas y relojes de lujo no declarados, vínculos con brujos de la justicia, leyes de impunidad para militares violadores de derechos humanos y, para colmo, un desprecio abierto por las instituciones internacionales que intentaron frenarla. Su relación con los países vecinos fue un desastre constante. Rompió lazos con México, con Colombia, con Honduras, tras enfrentarse con sus presidentes por criticar su represión. Boluarte fue el espejo del autoritarismo neoliberal latinoamericano clásico, el de siempre: mano dura, criminalización de la protesta y discurso tecnocrático de orden y progreso, que realmente se aleja absolutamente de cualquier tipo de algo parecido al orden y el progreso. Pero su caída también revela algo más amplio: el agotamiento total de un sistema político diseñado para que absolutamente nada cambie. Desde la caída de Fujimori en el año 2000, Perú ha vivido bajo la ilusión de la estabilidad económica, mientras su democracia se desmantelaba, se desmoronaba absolutamente. Las constituciones, las vacancias, los indultos y los estados de emergencia se han convertido en la rutina, realmente, no sorprenden a nadie ya. El Congreso actúa como un cártel institucional, un mercado de favores, hoy por ti, mañana por mí, y la justicia, lejos de ser un contrapeso del Estado, se pliega a la coyuntura. Dina Boluarte llegó con la promesa de evitar un colapso, y lo único que consiguió fue retrasarlo un poco, y hoy el colapso es total. Los medios internacionales van a hablar de una nueva crisis política, pero es que eso seguramente es quedarse corto. Lo que hay en Perú es una crisis de régimen, una descomposición terminal. Ninguna institución tiene legitimidad real, ninguna fuerza política tiene proyecto. La derecha usa esta destitución como arma, la izquierda está fragmentada y sin un liderazgo claro tras la caída de Pedro Castillo. Y el pueblo, harto de todos, no encuentra salida, ese es el drama. Cada presidente promete un nuevo comienzo, y cada uno termina más hundido que el anterior. La democracia peruana se ha convertido en una tragicomedia institucional donde no entras con entrada, sino siendo ciudadano, y donde el pueblo siempre es el extra que acaba muriendo en la primera escena. La vacancia por incapacidad moral, que han aprobado ahora, es la metáfora perfecta de ese sistema. No hay una definición jurídica clara.
No hay unos parámetros objetivos de la caída de la presidenta. Es un arma política que sirve para destituir a quien molesta y no para sancionar realmente al corrupto, que sería lo interesante. Y así cayeron tantos presidentes antes, ha caído ahora Boluarte, y así caerá el siguiente seguramente, porque no hay reglas claras, solo hay fuerza. Porque en Perú la moral depende ahora mismo de los votos del fujimorismo. Porque la institucionalidad se reduce a los intereses del día a día y porque la democracia en realidad hace tiempo que murió, aunque sigan celebrando elecciones de vez en cuando. Y lo más triste de todo es que el pueblo peruano lo sabe, se da cuenta, lo siente, lo vive. Y por eso la noticia institucional ya no moviliza realmente a nadie. Por eso las verdaderas expresiones de rabia y de esperanza vienen desde abajo, de las comunidades indígenas, de los estudiantes, de la generación Z, de los jóvenes, de los trabajadores del transporte, de las madres que protestan contra la violencia. Son ellos quienes siguen llenando las calles cuando los políticos se reparten el poder en los despachos. Ahora se está hablando mucho de la generación Z, son los jóvenes, que salieron a protestar hace unas semanas, lo hicieron sin partido realmente, sin líderes claros, sin promesas vagas, solo con la intuición de que este sistema ya no les pertenece. Y eso es lo más peligroso para el poder. Cuando el pueblo deja de creer en las reglas del juego, todo se tambalea. Y Boluarte lo que hace es dejar un país más violento, más desigual, más desencantado, y deja también una enseñanza amarga, que la democracia sin justicia social es solamente una máscara, que el orden sin legitimidad es represión y que gobernar sin tu propio pueblo es simplemente administrar la decadencia. Su salida no va a resolver realmente nada, no seamos ingenuos. Es simplemente el relevo del mismo ciclo infernal y José Gerí tomará el poder, hablará de reconciliación nacional, formará un nuevo gabinete y en unos meses otro escándalo, otra crisis, otra vacancia y así seguirá Perú, girando en círculos sobre sí mismo. Pero detrás de todo esto late una pregunta más profunda. ¿Qué pasaría si esta vez el pueblo ya no aceptase ese juego? Si esta vez no hubiese pacto ni tregua. Si las calles no se desmovilizaran y si la juventud, que volvió a tomar Lima, decide que no basta con cambiar de presidente, que hay que cambiar de régimen, hay que cambiar de reglas. Porque la historia enseña que ningún sistema corrupto se reforma simplemente desde dentro y poco más. Y en Perú lo que está en juego ya no es quién queda al frente del gobierno, porque parece que últimamente es irrelevante, sino si el país puede reconstruirse desde abajo sin los mismos de siempre. En fin, os leo en los comentarios a ver qué pensáis de lo que está ocurriendo ahora mismo en Perú, y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós.